Existe una zona del saber donde la farmacología se cruza con la toxicología y la percibimos en nuestra práctica clínica. Bienvenidos a Farmacotoxicología práctica. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos escuchen. Soy Juan Latino y en esta primera entrega trataremos un tema muy interesante, útil y siempre vigente: la alergia a medicamentos. El problema. ¿Han tenido pacientes con síntomas que podrían corresponderse a reacciones alérgicas cuando están recibiendo terapia farmacológica? La alergia a fármacos puede dar una clínica multiorgánica o afectar preferentemente a la piel, sistema respiratorio, renal y hematológico, con lo que implica, según el caso, el tener que suspender un tratamiento, verbigracia warfarina, o limitar el arsenal terapéutico, como ocurre con los antibióticos, o no poder utilizar algún medicamento en casos particulares. ¿Cómo se repararía una herida en un paciente con alergia a anestésicos locales? Los antecedentes. Una reacción adversa a un medicamento, RAM, puede definirse como una reacción apreciablemente dañina o desagradable resultante de una intervención relacionada con el uso de un medicamento. Los efectos adversos suelen predecir el peligro de una administración futura y justifican la prevención, el tratamiento específico, la alteración del régimen de dosificación o la retirada del producto. La incidencia real de las reacciones adversas a los medicamentos no se conoce, porque aún no hay medios de monitorización y documentación en la mayoría de los centros de atención. Las reacciones por hipersensibilidad a los fármacos son responsables de una morbimortalidad y costos extraordinarios, pero están subestimadas. En un metaanálisis de 33 publicaciones seleccionadas en pacientes hospitalarios, destaca una frecuencia de RAM de un 15.1% al 30% de los pacientes hospitalarios. Graves el 6,7% y de estas reacciones adversas no son previsibles el 23,8%, entre las cuales se encuentran las alergias. Las reacciones alérgicas son responsables del 6 al 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos. En Alergológica 2005, el informe sobre los pacientes que acuden a consulta de alergia en España muestra que la alergia a los medicamentos fue el motivo de consulta en el 14.7% de los casos y en niños el 11,6%. Las bases teóricas. Puntos clave: las reacciones alérgicas a fármacos tienen tiempo de latencia y son imprevisibles. Existen varias formas de clasificar las reacciones alérgicas a medicamentos. La clásica es de corte académico, clasificación de Hell y Coombs. Reacciones tipo A versus tipo B. Las A son previsibles y dependientes de dosis, explican el 80% de las reacciones adversas a medicamentos. En contraste con las tipo B, son imprevisibles y en este grupo median mecanismos inmunológicos. Se incluyen en este grupo las reacciones por idiosincrasia e intolerancia. El ejemplo clásico de intolerancia es el tinnitus, que se presenta con baja dosis de salicilatos. En este caso ocurre como un efecto aumentado del fármaco a la dosis aconsejada. Para entender la idiosincrasia, deberíamos aceptarla como una respuesta inesperada, cualitativamente anormal al fármaco, que se diferencia de su acción farmacológica, pero no tiene mecanismo inmune. Verbigracia, el déficit de fosfato 6 deshidrogenasa en la población mediterránea africana, que produce anemia hemolítica. Levine describe su clasificación según el tiempo de aparición de la reacción en inmediatas de 1 a 60 minutos desde la administración, aceleradas
1 a 72 horas desde la administración y tardías a partir de este punto de corte de las 72 horas. La constitución atópica no predispone a las reacciones alérgicas a fármacos, pero las reacciones en atópicos pueden ser más graves. Los fármacos responsables del 80% de las reacciones alérgicas son los betalactámicos, el ácido acetilsalicílico, los AINES y las sulfonamidas. Cuando un paciente se sensibiliza a un fármaco, tiene tendencia a sensibilizarse a otros, y esto puede ser debido a que estos pacientes son propensos a reaccionar con fármacos que forman aptenos durante una infección, debido a señales de peligros producidas por la misma. Según Hell y Combs, existen anafilaxia, reacciones tipo 1 y 2. Es una reacción grave que afecta a más de 2 órganos o sistemas, por ejemplo, urticaria más vómitos, rinitis más urticaria. La urticaria y el asma solo aparecen en el 10% de los casos. Si el alergeno ha entrado inyectado, venenos, medicación intravenosa, predomina el cuadro cardiovascular. La Academia Europea de Alergología e Inmunología, EAACI, define como anafilaxis toda reacción severa y sistémica que amenace la vida, causada por hipersensibilidad alérgica y no alérgica. El término alérgica debe ser utilizado cuando las reacciones son mediadas por inmunoglobulina E o complejos inmunes, y la no alérgica corresponde a la que no es mediada inmunológicamente. Reacciones citotóxicas tipo 2 de Hell y Combs. Tipos son 3. El primero, se asocian con anemias hemolíticas, penicilinas, cefalosporinas, quinidinas, alfa-metilopa. El segundo, se asocian con trombocitopenias, quinina, quinidina, acetaminofeno, sulfamidas, sales de oro, propiltiouracilo. Se asocian con neutropenias, fenotiacinas, tiouracilos, sulfonamidas y anticonvulsivantes en este tercer grupo. Las reacciones por inmunocomplejos tipo 3 de Hell y Combs son típicas: la enfermedad del suero por depósito de inmunocomplejos en los tejidos con activación posterior del complemento. Las reacciones mediadas por células tipo 4 de Hell y Combs son las más comunes. De las reacciones tardías por hipersensibilidad inducidas por fármacos, las lesiones cutáneas son eritema, pápulas que pueden llegar a vesiculosas y exudativas. La dermatitis de contacto clásica es más propia de la edad adulta. Aparece en 7 a 20 días la primera vez y luego pueden aparecer en 8 horas tras contactos posteriores. La clínica. La clínica depende de los órganos y sistemas afectados. En cuanto a manifestaciones dermatológicas, los exantemas morbiliformes o maculopapulares son las reacciones inmunológicas más frecuentes. Aparecen entre el 4º y 10º día de tratamiento y hasta 2 semanas después de interrumpirlo. Se asocian a prurito y febrícula. La urticaria y el angioedema vienen siendo las segundas erupciones con más frecuencia en las alergias a fármacos. Pueden aparecer solas o en el contexto de una anafilaxia. Desaparecen en 24 horas, pero si persisten semanas hay que sospechar una vasculitis. Las erupciones fijas se repiten en el mismo sitio ante una nueva exposición al fármaco. En relación a la fotosensibilidad, son las lesiones que aparecen en zonas expuestas a la luz tras tomar el fármaco, y en la cara respeta surcos nasales y la zona de la barbilla. Las erupciones purpúricas se pueden asociar al eritema multiforme. El eritema nodoso se ha implicado a las sulfonamidas, bromuros y anticonceptivos. Acompañan a infecciones estreptocócicas, tuberculosis, lepra, micosis, linfogranuloma venéreo, sarcoidosis y colitis ulcerosa. El eritema multiforme minor es una reacción por hipersensibilidad asociada tanto a fármacos como a agentes infecciosos, especialmente virus herpes y Mycoplasma pneumoniae. En el 50% de los casos son inducidos por fármacos. Empieza por la parte distal de las extremidades y afecta a palmas, plantas, caras dorsales desde las manos y pies, y lesiones típicas en diana.
aparecen pasadas 1 a 2 semanas de la exposición al fármaco y dura 4 semanas si no evoluciona a las formas siguientes: eritema multiforme mayor, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Causa farmacológica en el 65% de los casos e infecciones. Mycoplasma pneumoniae asociado. En este síndrome aparecen máculas purpúricas en cara y tronco con una grave afectación de las mucosas y se acompaña además de afectación muscular y fiebre alta. La necrosis epidérmica tóxica se asocia a un despegamiento cutáneo. La diferencia entre estas entidades es la extensión de la lesión, menos del 10% para el síndrome de Stevens-Johnson y más del 30% para la necrosis epidérmica tóxica. Se consideran ambas entidades urgencias dermatológicas, pues se comportan como grandes quemados y la mortalidad es alta. 5% de mortalidad para el síndrome de Stevens-Johnson y 40% de mortalidad para la necrosis epidérmica tóxica. 5% versus 40%. Síndrome de hipersensibilidad a fármacos con eosinofilia y afectación sistémica. Se incluye el DRESS, que se caracteriza por un exantema morbiliforme confluente que puede desarrollar dermatitis exfoliativa, fiebre, linfadenopatías y distintos grados de afectación visceral. Son frecuentes la linfomonocitosis y la eosinofilia. La afectación visceral puede ser hepática, renal, pulmonar, intestinal y también de médula ósea. Los fármacos implicados con más frecuencia son fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, la motrigina y las sulfonamidas. En relación con las reacciones multisistémicas, se listan dos: la fiebre medicamentosa y la autoinmunidad inducida por fármacos. Las manifestaciones pulmonares son 4 y se listan el asma bronquial, los infiltrados pulmonares con eosinofilia, la neumonitis y fibrosis, el edema pulmonar no cardiogénico. Las manifestaciones hematológicas también son 4 e incluyen la eosinofilia, la trombocitopenia, la anemia hemolítica y la agranulocitosis. Con relación a las manifestaciones hepáticas, debemos empezar diciendo que el hígado sufre por el proceso de biotransformación de los fármacos y estos pueden afectarle por mecanismo tóxico directo o inmune. La colestasis por fármacos se manifiesta como ictericia y puede haber fiebre, erupciones cutáneas y eosinofilia. La lesión hepatocelular inducida por fármacos imita a la hepatitis vírica, pero tiene una mortalidad alta, 20% de hepatitis fulminante. Las manifestaciones renales no ameritan dificultad al entender que el riñón es un órgano muy susceptible a la toxicidad inducida por fármacos. En relación a las manifestaciones del sistema linfoide, la linfadenopatía es característica en la enfermedad del suero y el lupus eritematoso sistémico secundario a fármacos. También en el tratamiento prolongado con anticonvulsivos. Las manifestaciones cardíacas pueden producir miocarditis, las sulfonamidas, metildopa y penicilina. Suelen ser mortales y se diagnostican por biopsia y eosinofilia. En estos casos el tratamiento debe ser enérgico con corticoides e inmunosupresores. Las manifestaciones neurológicas: se describe la encefalomielitis por vacunas, neuritis por sales de oro, colchicina, nitrofurantoína y sulfonamidas. El abordaje. En la historia clínica debemos confirmar que la reacción puede ser de hipersensibilidad, orientar de qué tipo, descartar otras causas no atribuibles y evaluar la indicación del estudio alergológico. Se debe recabar, primero, el nombre comercial y la presentación del fármaco. Segundo, los medicamentos que ya estaba tomando. Tercero, el cuadro clínico que motivó su uso. Cuarto, los síntomas de la reacción. Quinto, la periodicidad de estos síntomas. Sexto, la historia de reacciones previas a otros fármacos. Y séptimo, intervalos de tiempo, desde el inicio del tratamiento a la aparición de los síntomas y desde la última dosis administrada. Casi todas las técnicas de apoyo paraclínico están destinadas a buscar un mecanismo mediado por inmunoglobulina E. Un resultado positivo es muy informativo, pero uno negativo se ha de informar de manera cautelosa.
Las pruebas de apoyo diagnóstico son in vitro, pruebas cutáneas y pruebas de provocación. Los retos. Para culminar, debemos mencionar los retos al abordar casos de alergia inducida por medicamentos. El primero es que no hay una adecuada monitorización de los pacientes ambulatorios. El segundo, se aprueban medicamentos en los que en estudios posteriores se identifican las reacciones adversas a medicamentos en estudios de mercado. El tercero, los síntomas de las entidades nosológicas a tratar se sobreponen a los que se desarrollan por reacciones adversas a medicamento, dificultando su identificación. Y el cuarto y último gran reto por el que debemos empezar a reflexionar es que ante un cuadro de alergia medicamentosa surgen nuevos retos al plantear nuevos tratamientos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Farmacotoxicología práctica.